¿Mañana? ¿Sí? Sí, contento, emocionado, pero por el parcial. Ah, ¿por qué? Tanto tiempo que pasó. Hoy vamos a arrancar. ¿Alguien tiene algo para preguntarme respecto de los míos primero? Respecto de los míos. ¿Qué hay que estudiar para mañana? Lo que yo les di, el material que yo les pasé y lo que dimos en clase básicamente. Las conclusiones que sacamos de clase. Básicamente, si alguien prestó atención de las conclusiones que sacamos, eso va a ser preguntas. Van a identificar rapidísimo porque yo todo el tiempo repetí. Así que no se preocupen, no van a tener. ¿Cuántas preguntas son ustedes? 4, 5 creo. ¿Cuántas son las locales? No sé, pero creo que deben ser lo mismo, 34, 35. ¿Qué se puede preguntar mucho? No sé yo del resto del examen. Yo sé solo de la parte que me compete a mí, por eso les digo que yo lo que me van a preguntar, lo que les pregunté, es todo lo que yo di. Y repetí. Así que quédense re tranquilos que van a poder contestar. ¿Puede volver a repetir? Preocúpense por lo otro, que es más. A ver, Lo demás. Una pregunta, ¿la modalidad del examen va a seguir siendo choice o Sí, va a ser algo siempre va a ser así. siempre choice? Una consulta. Usted había dicho en una de las clases que, bueno, ahora en abril salió un fallo de la Corte Sí. que la ley del consumidor no podía predominar sobre la ley específica de seguro, ¿no? Sí. Entonces, el tema es, si antes pues podía modificar una cláusula abusiva, hoy ya no lo puede, o puede modificar determinado. Las cláusulas abusivas. ¿La consideran abusiva o la cláusula? Las cláusulas total o parcialmente abusivas por la ley de defensa del consumidor, siempre que no toque cuestiones esenciales del contrato de seguro, sí pueden ser modificadas. Por eso yo les dije, lean el fallo de la Corte, el último, porque ahí le establece el parámetro sobre qué no puede tocar. ¿Sí? El juez no puede tocar, por ejemplo, las exclusiones de cobertura. El juez no puede tocar, por ejemplo, los límites de cobertura, ¿sí? Los topes indemnizatorios, el mínimo y el máximo. La exclusión de cobertura. ¿Sí? Entonces le consulto el caso Salazar, que tenía la exclusión esa, ¿podría modificarla de vuelta o no? Le consulto para sacar una duda. El caso Salazar es anterior. Por eso, pero ¿Sí? si supongamos que salió el fallo ahora. Sí. Acá 3 años sucede similar a lo que fue el caso Salazar. Y hay esa cláusula. Sí, siempre, exacto, puede, siempre y cuando constituya una cláusula total o parcialmente abusiva que no modifique la esencia del contrato. La esencia del contrato de seguro no se puede tocar, ¿sí? Porque es lo mismo por lo que yo le había explicado, porque para formalizarse una póliza de seguro se hace todo un estudio estadístico financiero, donde si empezamos a modificar todo, se va, por más que ya es un contrato aleatorio, ¿sí? Va a ser un contrato totalmente lanzado a la suerte, porque la compañía no va a saber cuánto va a tener que pagar, cómo, cuánto, entonces los seguros van a ser muy altos los costos. Si la aseguradora dice, mire, yo le voy a cobrar y la póliza más barata, seguro contra tercero y 2.500, porque después cuando se le ocurre me condena y pago cuando no tengo que pagar. Esa injusticia no se puede generar, ¿sí? Por eso, yo les di ejemplos de cláusulas abusivas en un material, para que ustedes tengan en cuenta esa circunstancia, ¿sí? El régimen de exclusión de cobertura es muy importante. ¿Por qué? Porque esas exclusiones de cobertura, que también están dadas por la superintendencia, no siempre son refutadas, ¿sí? Son refutadas cuando verdaderamente constituyen un abuso del derecho por parte de las compañías aseguradoras, ¿sí? Es decir, el juez no modifica por ser una exclusión, sino que le modifica por ser una cláusula total o parcialmente abusiva. Y en ¿Se estos entiende? casos están justamente uno que
que dictaminan en contra de la aseguradora por las cláusulas abusivas que tiene, y otra que a favor de la aseguradora, digamos, porque no me sale la palabra, lo que alega la aseguradora es realmente, y como dice la Corte, una ley general no puede modificar una ley específica. Exactamente, no puede derogarse. Entonces, ¿cómo se aplicaría la Ley de Defensa del Consumidor? ¿Se aplica o no se aplica? Subsidiariamente. Subsidiariamente. ¿Sí? Yo no puedo decir, esto acá no tiene nada que ver, separo no existe. No se puede decir, porque algún caso va a surgir donde va a haber una laguna, es decir, un vacío legal que no se puede resolver y se va a tener que utilizar. ¿Se entiende? ¿Están bien? ¿Entendieron? Se ve que entendieron. No se preocupen, esto, algo así, todo por el estilo, parecía lo que estamos hablando. Si piensan más o menos todo igual, van a contestar bien. Mis preguntas no son complicadas. ¿Sí? Bueno. No son complicadas, pero a veces una coma. No, yo no hago eso. Modifica el texto. Las comas no. Bueno. Una pregunta. Sí. El punto 2, lo de defensa del asegurado, todo ese punto, usted va a hacer un punto de parcial. ¿Sí? Y eso del material, el material era esa fotocopia que usted dejó junto con los fallos para hacer el trabajo. ¿Y había algún otro material? ¿Y el librito ustedes? Sí, claro, pero ahí en el libro no, en realidad no figura nada sobre el punto de defensa del asegurado. Yo le mandé un mail a usted. Yo contesté un par de mails. Porque el mío, hasta ayer a la mañana todavía no me llegó la respuesta, a ver si es lo que le quería preguntar. Un par de mails contesté y a una chica me había preguntado sobre el material y yo le dije que básicamente para responder mis preguntas que son sobre esos temas, basta el material que yo les fui dando y lo que vimos en clase. O sea que con rever las clases, digamos, y... Sí, no van a tener ningún problema. Bueno. ¿Algo más? ¿Nada más? Bueno, hoy vamos a empezar con responsabilidad civil. ¿Sí? Vamos a empezar con responsabilidad civil, es lo que me toca a mí. Es un poquito amplio, ¿sí? Vamos a tratar de hacerlo un poco conciso. Pero hoy vamos a empezar con la teoría general de la responsabilidad civil. ¿Qué es? ¿Qué se entiende? ¿Para qué? Para que después cuando lo volquemos a seguros podamos comprender de qué estamos hablando, ¿sí? La responsabilidad civil o la teoría de la responsabilidad civil está plasmada en el Código Civil, ¿sí? Acuérdense que el Código Civil se aplica siempre de manera subsidiaria al ámbito del seguro, ¿sí? Al microsistema asegurativo. Cuando hablamos de responsabilidad, ¿sí? Hablamos de responder, ¿sí? De responder por las conductas que llevamos a cabo, conductas antijurídicas, ¿sí? En la antigüedad lo que se respondía o la forma en que se respondía, primero era la ley de talión. ¿Todos conocen la ley de talión? Ojo por ojo, diente por diente, ¿sí? Me robabas algo, te cortábamos la mano, ¿sí? Te llevaba mi señora, te matábamos, ¿sí? Después se implementó el tema de la cárcel, la prisión. Y era prisión por todo, ¿sí? E inclusive la famosa prisión por deudas. Un usurero prestaba dinero, no se le devolvía y no tenía la mejor idea, ¿sí? Que la persona que le había solicitado el préstamo lo metía preso o lo mandaba a prisionar, ¿sí? Hasta que pague la deuda. Después se dieron cuenta que no funcionaba. ¿Cómo va a pagar la deuda si está dentro de la cárcel? ¿Sí? Era más como una obligación que no podía cumplirse, ¿sí? Hoy en día no existe la prisión por deudas,
¿sí?, de obligaciones personales contraídas por contratos personales, nadie puede ir preso por deudas, salvo las deudas, ¿sí?, que se efectúen contra el fisco por evasión fiscal. ¿Por qué? Porque la evasión fiscal es un delito y se va preso por el delito, no por el dinero, por la acción delictiva, no por la deuda de suma de dinero, ¿sí? Entonces, cuando tenemos en cuenta la responsabilidad, tenemos, y el concepto, tenemos que diferenciar bien los elementos de la responsabilidad. Y esto les pido, ¿vieron? Yo siempre les recalco lo que para mí es importante. Los elementos de la responsabilidad lo tienen que saber sí o sí. El primer elemento de la responsabilidad es el daño. ¿Sí? El daño. Cuando vamos a estudiar o vamos a ponernos a analizar en algunos casos después si existe responsabilidad, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿hay daño? ¿Qué es el daño? ¿Alguien sabe qué es el daño? El módulo A tenía un tratado sobre daño, ¿sí? Para mí, particularmente, el daño es el menoscabo que sufre una persona a sus bienes, incluyendo los derechos, ¿sí?, y a su integridad física, ¿sí?, a su persona. Antes se tomaba solamente el daño, la persona que podía reclamar, ¿sí?, o la persona que sufría el daño. Cuando se analizaba, se consideraba sobre una persona física solamente, la que sufría el daño, ¿sí? Y luego, con posterioridad, se dieron cuenta que muchas veces puede mover la voluntad más el daño que se le haga a un tercero que a la propia víctima. Si yo le amenazo al señor y le digo: si usted no me deposita en esta cuenta 100.000 pesos, ¿sí?, yo lo mato, quizá el señor diga: ¿qué me va a matar, ¿sí? O se esconda o se vaya por ahí. Pero si yo le digo: le va a pasar algo o tal cosa a su hijo, yo estoy segura que me va a depositar. Entonces la justicia dice: a veces las personas protegen el entorno, ¿sí?, y también sus bienes. Depositame 100.000 o te prendo fuego la casa. Es la única casa, vivienda familiar, es lo único que van a heredar sus hijos. ¿Qué va a hacer? ¿Sí? Entonces, cuando analizamos el daño, ese menoscabo, siempre vamos a ver sobre la persona y su alrededor, ¿sí? Yo sufro un daño si me rompen el auto, yo sufro un daño si a mi hijo le rompen la pierna, yo sufro un daño, ¿sí? Entonces se lo ve de una manera integral, ¿ok? Ustedes, lo que yo necesito que ustedes sepan es que ¿qué es el daño? Primero y principal, que se considera, que lo entiendan más que lo sepan de memoria, y los dos tipos de daños que podemos ver, ¿sí? Los dos tipos de daños que pueden surgir, ¿sí? Nuestro Código Civil habla, ¿sí?, del daño material y del daño moral. ¿Sí? Cuando hablamos de daño material, ¿sí?, estamos hablando en menoscabo al patrimonio, ¿sí?, a los bienes y al derecho que tenga esta persona, ¿sí? Y cuando hablamos de daño moral, estamos hablando de la intranquilidad y el sufrimiento de espíritu que se le haya causado a esa persona, ¿sí? Muy diferente uno de otro, ¿sí? Ustedes tuvieron en el módulo A, que yo dije que no era importante, no sé si lo habrán leído o no lo habrán leído, una clasificación interminable de daños. Si ustedes lo quieren repasar,
no les recomiendo que lo repasen de ahí porque les va a confundir tanta cantidad. Pueden leer los tipos que les voy a ir indicando, ¿sí? Cuando hablamos de daño material, podemos encontrar diferentes categorías o lo podemos categorizar, ¿sí? En primer lugar, ¿sí?, lo que se conoce como daño emergente. En segundo lugar, ¿sí?, el lucro cesante, ¿sí? Estos dos, de manera primordial. Todos los abogados, cuando demandan, estas dos categorías están sí o sí. Otros agregan otras, ¿sí?, que ahora la vamos a analizar también. La vamos a analizar para que ustedes vean que se pide. Yo les voy a enseñar todo lo que se pide o se suele pedir. El daño emergente es la disminución del patrimonio sufrida, ¿sí?, a razón de la conducta de una persona. Lo que disminuyó de mi patrimonio, ¿sí? Por ejemplo, en un accidente de tránsito, donde a mí no me pasa nada, pero se me destruye el auto, el daño emergente es ese valor del auto que descendió. Aún más agregándole los gastos que efectué adicional, ya sea para reparar, para trasladar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Dijo disolución del patrimonio, disminución. 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 Está bien, gracias. Otro ejemplo. No solamente sobre los bienes materiales, sino sobre mi persona hay daño emergente. Si en ese accidente de tránsito que se destroza mi auto, me rompo las dos piernas, mi patrimonio disminuye más. ¿Por qué? Por los gastos médicos, ¿sí?, por los tratamientos, quizá las prótesis, ¿sí?, por el tiempo que no me puedo mover, etc. Todo lo que yo gaste, ¿sí? ¿Se entiende? Disminución del patrimonio. Cuando hablamos de lucro cesante, estamos hablando de lo que yo dejé de percibir a causa de ese daño. Lo que se dejó de percibir, no lo que yo tenía, sino lo que yo iba a tener, pero a causa de ese daño no lo tuve, no lo obtuve. Por ejemplo, que a mí me haya contratado una empresa para que yo haga en Buenos Aires una capacitación y me iban a pagar 50.000 pesos. ¿Sí? Tengo el accidente, se rompe el auto. Discúlpenme que yo sea reiterativa, pero yo quiero que ustedes queden muy clara la imagen, ¿sí? Se rompe el auto, me rompo las piernas y no puedo viajar. Tengo el daño emergente, lo que les expliqué, y la pérdida de lo que no ingresó, porque no me van a pagar por la capacitación porque no viajé, ¿sí? Cuando hablamos de lucro cesante, tiene que ser probado en juicio si se reclama que era algo seguro que yo iba a percibir. ¿Cómo demuestro eso? Por ejemplo, que yo ya había firmado el contrato de capacitación. ¿Sí? Hay abogados que incluyen otro, ¿se entiende hasta acá? Otro rubro, ¿sí?, que se volvió muy famoso, que es la pérdida de chance. ¿Qué es la pérdida de chance? Es algo similar al lucro cesante, ¿sí? Pero donde no hay certeza, sino que hay una alta probabilidad, o yo tenía una alta probabilidad de haber aumentado mi patrimonio a causa, ya sea de mis condiciones particulares, a causa de mi nivel intelectual, a causa de la forma en que yo, ¿sí?,
que yo estaba probando para varios equipos porque soy un buen futbolista. ¿Sí? Tengo el accidente, me rompo las piernas, mi lucro cesante quizás fue el contrato que ya firmé, pero yo perdí la posibilidad de que en un futuro pueda llegar a ser un excelente futbolista. Porque, por ejemplo, quizás no me recuperé del todo. No sé si alguno de ustedes, quizás los más mayorcitos, recuerden el caso de Rofrano Vega, la chica que murió en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, cuando cae de un ascensor. Fue muy conocido. A los padres de esa chica le pagaron la pérdida de chance. Y los jueces explicaron que por haber tenido esa chica excelentes notas en la carrera de medicina que estaba estudiando, ellos tenían una alta probabilidad de que ella en el éxito de su carrera lo mantenga a un nivel de vida superior. Era muy probable. Estaba en tercer año y era una chica 10. Es remoto que no sea exitosa. ¿Sí? Eso constituye la pérdida. ¿Sí? Rubro pagado. Se pagan, los jueces ordenan que se pague. ¿Sí? Cuando hablamos del daño moral, y esto espero que le quede claro, cuando se habla de la intranquilidad del espíritu, del sufrimiento, de la magnitud del sufrimiento, se tiene en cuenta a cada persona en particular. ¿Sí? ¿Qué sufrimiento le pudo haber causado a él, a ella, ¿sí? De acuerdo a su forma de ser? Se hacen por medio de pericias psicológicas y psiquiátricas. ¿Sí? El daño moral refleja el daño psicológico, ¿sí? Mental. Si yo ese daño mental por tratamiento, ¿sí?, me puedo recuperar, tendré la indemnización correspondiente. ¿Sí? Si ese daño psicológico se vuelve definitivo y permanente, es decir, no tiene cura y la persona tendrá que hacer un tratamiento de por vida y aún así no se va a curar, constituye otro grado más de daño, ¿sí? Y es el daño psicológico que se indemniza aparte del daño moral. ¿Sí? Pero tiene estas características: definitivo y permanente. ¿Sí? Probado también con pericias médicas y psiquiátricas. ¿Sí? El daño estético se utiliza dentro del daño moral. El daño moral se usa dentro del daño moral. Tenemos un accidente, una cicatriz en la cara, eso provoca, siempre por lo general se lo encuadra en el daño moral. Se lo encuadra dentro del daño moral. Eso es lo que ustedes van a ver, que cuando vean esa innumerable clasificación, van a ver muchos ítems de daños, es decir, de menoscabo que sufre una persona que afecta la psiquis. ¿Sí? Lo que dijo la compañera, el daño estético. ¿Sí? El daño estético no porque yo era lindo y me quedé menos lindo, ¿sí?, sino que el daño estético que puede sufrir cualquier persona cuando a causa de un accidente obtiene, qué sé yo, una secuela de por vida. Sí, o una persona que tenga 60 ¿sí? años y siempre se acaba de pasear el perro y se lastimó el pie, no anda rengueando, no puede caminar, eso también se paga. El hecho de que no pueda hacer la actividad que normalmente hacía. Está bien, es correcto. Hay jueces en Capital Federal y también hay casos de Córdoba que pagan de manera
separada el daño estético del daño moral, ¿sí? Pero cuando paga de manera separada esos rubros es porque la persona o trabajaba con la belleza, por ejemplo una modelo, o tenía alguna profesión donde importaba mucho el estético, y ahí sí se puede lograr un rubro separado, ¿sí? Acá generalmente se paga todo subsumido en el daño moral. Y los daños físicos, por ejemplo, lo que dice la compañera, me queda una pierna más corta por la prótesis, ¿sí? O una malformación a causa de una prótesis, me pagan allá arriba, ¿sí? Por pérdida de chance o daño emergente, etc., ¿sí? En esos casos particulares. ¿Se entendió hasta acá? Para mí, que ustedes sepan esto, a mí me realcanza, ¿sí? Porque después, bueno, se habrán teoría, depende de qué tipo de abogado, qué tipo de autor. No es difícil, ¿le parece difícil? No. Bueno. El segundo elemento, ¿sí? El segundo elemento de la responsabilidad civil es la conducta antijurídica. La conducta antijurídica. La conducta antijurídica es toda aquella acción u omisión que viole las normas. Mire que hablo de normas y no hablo de ley, ¿sí? Es toda conducta, acción u omisión, la conducta se toma como acción u omisión, que viole alguna norma jurídica. Y no estoy hablando de ley, hablo de normas en general. ¿Por qué? Porque queda incluido todo el ordenamiento jurídico, ¿sí? Incluyendo los principios generales del derecho, ¿sí? Acá tenemos dos principios fundamentales, ¿sí? Le doy un ejemplo, la violación de la ley es común, por eso no le nombro específicamente la ley. Por ejemplo, voy a alta velocidad, cruzo un semáforo en rojo, choco a una persona, un peatón, y lo mato. Ahí hay homicidio, la violación de la ley. Y por eso voy a tener que responder, específicamente la violación de la ley. Muchas veces las conductas, acciones u omisiones no encuadran en un tipo legal, ya sea penal o una descripción civil. Lo único que podemos desentrañar hasta entonces de que hay un daño. Yo le doy un ejemplo. Salgo con mi Mercedes-Benz, nuevito, 0 kilómetros, chiche, con todos los papeles al día, voy contenta con mi cinturón de seguridad, seguro, paseando por la costanera, ¿sí? Todo, cumplo todas las normas. ¿Qué pasa? Veo que viene un peatón, yo le quiero dar el paso porque hice el curso hace poquito, no frena. No frena, no frena, no frena. Me llevo por delante el peatón, lo mato. ¿Se puede decir que ahí hubo homicidio? Sí, hubo. Pero hubo intención de matar. De mi parte, hubo culpa. ¿Por qué? No, porque ¿Acuerdas? más el freno, no es la culpa suya que pasó el freno, es la culpa de la empresa que te dio un auto en mal estado. No hubo culpa de mi parte, porque yo iba cumpliendo todas las normas habidas y por haber, pero maté igual. Entonces, como no hay violación directa de una norma jurídica, se violó un principio. Sí, pero si se quedó sin el líquido de freno. No es el caso. Es un 0 kilómetro. ¿Más frenado o no? Tenemos dos principios.
principios muy importantes. Primero, no le voy a escribir porque es muy largo, escriban ustedes. Nadie está obligado a soportar un daño injustamente. Nadie está obligado a soportar un daño, ¿sí?, injustamente. Es decir, yo no tenía nada que ver y me dañaron, ¿sí? Y segundo, Eso dice el peatón. son dos principios, ¿eh? Eso dice el peatón. Eso es el peatón. Nadie está obligado a sufrir un daño injustamente. Y nadie, ¿sí?, y Bueno, nadie bien. puede enriquecerse, ¿sí?, con el daño sufrido por otro, ¿sí?, o lo que también se suele conocer como enriquecimiento sin causa. Cuando es enriquecimiento sin causa no es simplemente que no exista una causa, sino que a veces la causa es ilícita, ¿sí? Si yo no tengo norma, el juez se va a amparar en esos principios. ¿Hay daño? Hay. Una vez que el juez determina el daño, la conducta antijurídica va a aparecer sí o sí. Salvo que la persona no haya causado, no haya realizado el hecho, ¿sí?, o que se encontraba en estado de inconsciencia, ¿sí? Ahí ya podemos analizarlo muy detenidamente el tema del estado de inconsciencia. ¿Se entiende? Segundo elemento, esto es más fácil, ¿sí? Antijurídica, violación a cualquier norma del ordenamiento jurídico, ¿sí? Vamos al tercer elemento. El tercer elemento es el nexo de causalidad. ¿Qué es el nexo de causalidad? ¿Sí? La unión que surge de la conducta y el daño. Cuando analizamos de que si tal conducta puede llevar a tal resultado del daño. El nexo de causalidad lo van a ver analizado en la mayoría de los casos de responsabilidad civil, ¿sí? Cuando hablamos de accidentes, accidentes en cadena, cualquier tipo, ¿sí? Es decir, el juez analiza la conducta de esta persona. ¿Pudo llevar a que se produzca tal daño? ¿Sí? Es lo mismo que yo venga y le diga ¡bu! A la señora y la señora se muera, ¿sí? Entonces, decir, no, sí, la profesora le asustó. ¿Se asustó? Dios, no, pará un poquito. Mi conducta no puede jamás causar la muerte. Y se va a analizar si no tiene un problema congénito, si no tiene un problema del corazón, si no tiene... Y mi conducta fue solamente el hecho desencadenante de todo lo demás. El nexo de causalidad como elemento es sumamente importante, ¿sí? Pero analiza el juez también. El juez analiza. El juez analiza. Hay un caso muy lindo que también les voy a pasar. No sé si alguien se puede... ¿Alguien se puede anotar? Marta, anotar, por favor, alguien que pueda anotar el caso de Rosano Vega y el accidente en cadena. Si yo me acuerdo que eso le tengo que traer para ustedes. ¿Rosana Vega? Rosano Vega. Rosano Vega. Y el caso del accidente en cadena. Eso les voy a traer para que ustedes vean cómo el juez analiza la teoría de la responsabilidad. ¿Sí? Pero claro, desde los dos. ¿Sí? Exactamente. Claro, vos me asustaste, o sea, que lo mío se fuera y ver si era costumbre, si era... Exactamente, no, analizan detenidamente cada uno de los elementos para que ustedes vean que es tal cual la teoría que vemos, que se usa en la práctica, ¿no? Teoría y quedó allá en el vacío. Y en el tema del ejemplo que usted dio del auto, con el nexo de causalidad, Bueno. la conducta llegó hasta la costanera sin pisar el freno, nunca probó el test.
No, ahí muy bueno. Bueno, ahí está siendo muy... Fíjate, ese es un ejemplo que hago referencia a esta parte, pero te va a otorgar responsabilidad por el factor de atribución, que es el cuarto elemento. Ahora cuando les explique el cuarto elemento van a entender, ¿sí? Cuando hablamos de esta causalidad, el ejemplo del caso este que les voy a traer, quiero que lean por favor después, el choque en cadena, ¿sí? Es un caso que es muy gracioso, donde un motociclista es embestido por un auto que estaba parado en el semáforo, ¿sí? Como tenía luz verde el motociclista, él venía circulando. De golpe se ve desparramado en el piso que lo chocaron. ¿Qué hace el motociclista? Le demanda al auto que le chocó, ¿sí? Resulta que le demanda solo a él, y en el juicio, por los peritajes de la policía, etcétera, etcétera, se descubre que fue un choque en cadena donde participaron 5 automóviles, ¿sí? Y el quinto fue el que no se percató del semáforo rojo. El quinto chocó bruscamente al cuarto, el cuarto al tercero, el tercero al segundo, y el anteúltimo chocó al último. Hizo que el auto se impulse y chocara a la motocicleta. Doctor, el caso de la Yana Barnes fue similar con esta presa. Dice que... Fue cadena, no sé. Dice que, no sé, tendría que ver, no sé ese caso en particular, tendría que leer. Entonces, el hombre estaba estacionado de manera correcta antes de la línea peatonal. Raro, que todos se paran arriba de la línea peatonal. Entonces, ¿qué pasa? El juez se pone a analizar el nexo de causalidad. Este hombre, y dice tal cual, parado en el semáforo esperando la habilitación, ¿pudo haber causado semejante daño? Nunca. Nunca. Entonces tuvo que empezar a analizar para atrás. Tuvo que empezar a analizar para atrás. Entonces fue culpa de un tercero porque no tiene que responder. El auto de él funcionó como una cosa inerte, ¿sí? Es muy importante en esa causalidad y lo van a ver en ese caso. Y es solamente eso, la unión entre la conducta antijurídica y el daño que se causó. ¿Y el motociclista? ¿Sí? El móvil. No perdió el juicio. Perdió el juicio porque no. Y fíjense, el juez, en ese caso, en un párrafo, le abre la puerta al motociclista, le dice, al motociclista es la culpa de su abogado. No le dice tal cual. Dice, es responsabilidad del letrado investigar cómo sucedió el accidente. O por lo menos ver qué datos juntó la policía. Ya está, o sea, usted acá no cobra, pero vaya a cobrarle porque a partir de hoy empieza a correr el plazo de prescripción. ¿Verdad que lo primero que uno pide es el informe de la policía? Exactamente. O más, aún si existe una instrucción penal. ¿Se entendió penal? No sé qué era ahí. Y tenemos el cuarto elemento, que es el más largo, para explicar, ¿sí? El factor de atribución. El factor de atribución. ¿Qué es el factor de atribución? Es la causa por la cual a una persona se la hace responsable de un daño. Es la causa, ¿sí?, por la cual a una persona se la hace responsable de un daño. Es lo último que analiza el juez. Dice, ¿existió daño? Sí, existió. ¿Hay una conducta? Analiza todo, sí hay una conducta. El nexo de causalidad, si es importante, lo analiza y después dice, bueno, es responsable. ¿Por qué? ¿Sí? Tenemos dos grandes factores de atribución. El factor de atribución subjetiva y el factor de atribución objetivo. Y esto para mí es requete importante. Requete importante. ¿Sí?
cuando en el caso particular se empieza a desentrañar la conducta de la persona, ¿sí? A los efectos de ver si la misma obró con dolo o con culpa, ¿sí? Es lo primero que analizamos. Cuando hablamos de factor subjetivo, el juez va a buscar si existió intencionalidad con el dolo, ¿sí? O si existió culpa. Culpa en cualquiera de las versiones, ¿sí? Lo que yo les había explicado una vez, no me acuerdo cuándo. Generalmente, para no decir siempre, cuando el juez condena por el factor de atribución, es decir, es responsable porque obró con dolo, casi siempre esa conducta constituye también un delito penal. ¿Sí? Una persona puede responder, ¿sí?, penalmente, civilmente, administrativamente, por un mismo hecho. Por un mismo hecho. Y no vamos a estar hablando de varias condenas por un mismo hecho, sino que vamos a estar hablando de condenas diferenciadas, ¿sí? Por ejemplo, si yo intentando cobrar indemnizaciones indebidas, lo que hago en parte es ayudarle a mi cliente, ¿sí?, para denunciar siniestros que ya ocurrieron o siniestros inventados, yo, además de fraude, voy a ser responsable civilmente por los daños que le esté causando a la compañía aseguradora. Entonces, tenemos dos responsabilidades. Más, ¿sí?, la que me va a caer de la superintendencia, que va a ser la sanción administrativa por desempeñarme sin diligencia respecto a mi profesión. Cuando hablamos de productor. No son incompatibles, son compatibles y se aplican si se efectúa la denuncia ante los diferentes organismos, ¿sí? Si el juez civil, al analizar toda una causa, ¿sí?, resulta que desemboca en un delito, el juez está obligado a notificarle al fiscal, ya sea federal o provincial, a los fines de que inicie la causa. Es una obligación. Cuando hablamos de accidente de tránsito, generalmente antes de iniciarse la causa civil, ya existe o antecede desde el mismo momento en que sucede el hecho una acción penal. ¿Sí? La acción penal que es la que es iniciada por el fiscal cuando la policía le comunica y le remite la documentación, ¿sí? Las actuaciones policiales, etc., el fiscal inicia una instrucción penal. ¿Cualquier accidente o cuando hay heridos o muertos? Es más o menos, debería ser cualquier accidente donde participe la policía, ¿sí? Si yo tengo un accidente automovilístico, casi siempre es el gran ejemplo, y decimos, bueno, mirá, me chocaste, fíjate lo que me hiciste, bueno, este es mi seguro, este es mío, y chao, nos vamos, nos hablamos, nos pasamos los números y decimos, bueno, hablamos para ir a la policía. En ese caso no hay. Tienen un convenio que se llama golpe contra golpe, que se arregla cuando no hay daño, cuando hay lesiones, cuando no hay lesiones. Cuando hay lesiones, sí, ya directamente interviene la policía, hacen la denuncia y va al momento. Pero generalmente eso la gente común no conoce. Entonces, ¿qué pasa? Te va a tocar uno siempre que te chocó y dice, no, vamos a llamar a la policía porque mira lo que me hiciste. Y dice, no, vamos a evitar. Y que cuando alguien requiere a la autoridad, el policía no va a decir, no, che, acá no pasó nada, cada uno con su casa. No, cuando se le requiere la intervención, tiene que intervenir. Pero te digo una cosa, doctora, por experiencia personal. Sí, ya sabemos. Sí, o sea, a mí me pasó hace unos meses atrás que yo estaba estacionando el auto, ya había metido la cola, estaba metiendo la trompa y viene un chico periodista que lo conozco allá ahora y me choca.
Entonces, bueno, ¿qué seguro tenés? Bueno, teníamos los dos seguros más o menos, entonces dijimos, bueno, hacemos golpe con, él se conocía de la figura, me dice, bueno, hacemos esto para... ¿Qué hizo él? Me embromó, hizo la denuncia igual, porque los dos entramos con una función y él se iba a la parte de como publicidad que tienen ahí. Entonces, él hizo la denuncia y el seguro le cree a él por haber hecho la denuncia. Y a mí no me pagan, le pagan. Sí, siempre es general. Moraleja, hay que hacer mínimo la exposición policial. Y si es de importancia, requerir la instrucción. Porque si es de importancia, generalmente si la compañía me rechaza por X motivo, yo voy a querer demandar, porque alguien me va a tener que reparar. Y si yo no tengo un croquis de cómo fue el accidente, no tengo ninguna prueba, porque en el momento no hice nada, solo sacarle foto al auto, pero no tengo el móvil o la forma en que se desencadenó el hecho, lo hace la policía, va a ser muy difícil. ¿Sí? Y la culpa, que ya saben, yo ya expliqué. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Saben lo que es la culpa? Lo que sí quiero que ustedes sepan que cuando, ya creo que ya saben, cuando el juez establece como el factor de atribución de la responsabilidad, la culpa establece en cuál de sus tipos, ¿sí? Imprudencia, negligencia, impericia, etc. Por favor, porque si no se le preguntó, se le va a preguntar en el examen. Y lo más difícil, el factor objetivo de atribución. El factor objetivo de atribución está en el artículo 1113 del Código Civil. ¿Qué ahora? Esperen, creo que está mi código. Les leo, no me acuerdo de memoria porque es muy largo. Dice, la obligación, artículo 1113, les pido que bajen de internet, que copien si tienen un código civil, porque es muy importante para analizar los elementos, ¿sí? Dice, la obligación del que ha causado un daño se extiende a los daños que causaren los que están bajo su dependencia. Ya vamos a aplicar después. O por las cosas de que se sirve o tiene a su cuidado. Dice, en los supuestos de daños causados con las cosas, yo causo un daño con las cosas de las que me sirvo, el dueño, guardián o guardián, para eximirse de responsabilidad deberá demostrar que de su parte no hubo culpa, pero si el daño hubiese sido causado por el riesgo o vicio de la cosa, solo se eximirá total o parcialmente de responsabilidad, acreditando la culpa de la víctima a un tercero. Esta es la causales de exhibición.
Si la cosa hubiese sido usada contra la voluntad expresa o presunta del dueño o guardián, no será responsable. Este artículo nos demuestra de que una persona va a tener que responder civilmente, ya no por la conducta misma, sino por los daños que cause con las cosas, que es la responsabilidad objetiva, ¿sí? Daños causados con las cosas, ¿sí? Hay varias teorías, ¿sí? Una de las más, bueno, las que ve este Código Civil, la que aplica este Código Civil, habla de las cosas riesgosas o cosas peligrosas. ¿Qué se consideran, o sea, como primer ítem por lo cual se va a responder? Una cosa es riesgosa, ¿sí?, o es peligrosa cuando en sí misma entraña alguna posibilidad de causar daño, ¿sí? Los jueces analizan, por ejemplo, cuando habla de un arma, dice que el arma es una cosa absolutamente riesgosa y peligrosa, ¿sí? Y el automóvil, fíjense ustedes, se lo asimila a un arma, ¿sí? Es el ejemplo del Mercedes-Benz último modelo que tiene una falla. Son cosas que en potencia pueden causar perjuicio. ¿Quién va a responder por ese perjuicio? Primero y principal, el dueño. Segundo, el guardián, ¿sí? Esas dos figuras toma el Código Civil. ¿Quién es el guardián? Alguien que sin ser dueño tiene la cosa en su poder, ¿sí? Cuando hablamos de guardián, una persona puede ser guardián de dos formas, ¿sí? Puede ser un simple tenedor de la cosa, ¿sí?, o un usuario o usufructuario de la cosa. Cuando hablamos de un simple tenedor, estamos hablando de alguien que tiene que guardar y conservar, pero no utilizar. Y esto es muy importante. Y si hablamos de un usuario o usufructuario, estamos hablando de alguien que tiene la cosa en su poder, pero la puede utilizar. El contrato por cual yo se la cedo, se la presto, se la doy, estoy autorizando a que la utilice. Cuando sucede un accidente, vamos a suponer un auto, ¿sí? Yo le doy mi auto y digo, señora, ¿puedo poner su cochera? ¿Usted me guarda en mis vacaciones? Sí. Bueno, pongo la cochera, tenedora, no lo puedo utilizar. Si la señora se va a dar una vuelta por la costanera y mata a una persona, ¿sí?, yo me puedo eximir de responsabilidad por lo que le puedo decir al juez, yo no la autoricé, utilizó mi vehículo contra mi voluntad porque era una tenedora y ella lo tenía que guardar, no utilizar. Por lo tanto, por la muerte va a tener que pagar solo ella. Si es un usuario y tiene un accidente, mata a una persona, vamos a ser solidariamente responsables el usuario y yo. Yo como dueño, ¿sí?, y porque autoricé la utilización del vehículo, y el usuario por haber causado daño. ¿Se entiende por qué es importante? Después tenemos la teoría del riesgo creado. ¿Sí? Segunda, el riesgo creado es cuando yo incorporo a la sociedad una cosa altamente riesgosa o peligrosa. ¿Sí?
la persona incorpora en la sociedad, es decir, dónde se desempeña o se desenvuelve la sociedad. Por ejemplo, que a mí se me ocurre, ahí está el ejemplo. ¿Vieron la autopista que se está haciendo acá en la Garita, ex Garita? ¿Vieron que en el desvío para entrar a Posadas hay una mini planta de ENSA que está pasando la ruta, nosotros lo estamos desviando y se ve que están inventando para que quede encerrado? Eso es una cosa, pero absolutamente riesgosa. Porque que haya una fisura o un escape de energía con la cantidad de voltios que se manejan eso, cualquier auto que pase por ahí puede tener un shock de electricidad. Cualquier persona puede morir. Entonces, en ese caso, se estaría incorporando al riesgo normal, que es el tránsito, algo potencialmente riesgoso. ¿Sí? Y por eso va a tener que responder la empresa si llega a suceder algo. ¿Qué empresa? ¿Sí? Y la empresa que colocó eso, que es dueña de esa cosa que está instalada ahí. ¿Sí? Es un ejemplo. Sí, pero eso Ya ya sabemos. estaba ahí. Sí. Estaba ahí. Pero siempre estuvo en ese lugar que era riesgoso, porque siempre se transitó, eso siempre fue zona de... La gente pasaba caminando por ahí. Y encima no tenía muro, por lo que yo me acuerdo, era tejido. ¿Te acuerdan? ¿Alguien se acuerda? ¿Puede ser? Sí, no sé, creo que, no sé, el barrio debe ser ese. Donde se desvía para entrar a la Posada, la autopista. Después tenemos otra teoría, ¿sí? La teoría del guardián. Esperen que me está haciendo. La violación de los deberes de vigilancia y de seguridad. Eso es, perdón. Violación de los deberes de vigilancia y seguridad. ¿Sí? En este caso particular es cuando una persona asume la obligación de controlar, ¿sí?, la seguridad de determinadas personas respecto de un lugar o de un escenario, un espectáculo público. Es lo que se conoce, esto se suele analizar en la teoría de la responsabilidad civil cuando hablamos de espectáculos públicos, ¿sí?, donde lo que se garantiza es algo objetivo, que es la seguridad, ¿sí? En estos casos, en esta teoría, ¿sí?, pueden ser factores extraños los que causen daño a las personas. Supóngase, por ejemplo, que yo tengo mal colocado un pararrayos. Es un ejemplo tonto. Cae un rayo cuando se está desenvolviendo un partido de fútbol y mueren, qué sé yo, 300 personas en una tribuna, ¿sí? Mi responsabilidad era cuidar o custodiar la seguridad de esas personas en ese espectáculo. ¿Yo soy el dueño de la cancha? No. ¿Yo soy el dueño de la antena mal colocado, el pararrayo mal colocado? No. Pero yo me obligué a que iba a tomar, ¿sí?, a mi cargo la seguridad de esas personas. Entonces, por esa cosa riesgosa que causó un daño, por mi deber de seguridad, yo voy a tener que responder. Como en el caso de ¿Entienden? Macarrones. ¿El caso? Macarrones. ¿Cuál es? No me Que se acuerdo. le enredó la... Ah, sí, sí. ¿Cómo el caso? ¿La Salazar? No, no era Macarrones. No, Macarrones. El mismo caso, Salazar y Macarrones. Sí. Salazar contra Macarrones. ¿Se entiende? ¿Sí? Cuando hablamos de los daños causados con las cosas, ¿sí?, nuestro Código Civil, ¿se entendió hasta acá? Los factores de atribución